El día de hoy vamos a explicarles el tema de expectativas del consumidor y productores. ¿Quién les habla? Sebastián Cuervo. Junto con mi compañero Juan Sebastián Guzmán, vamos a brindarles una idea más clara y general acerca de estos temas en específico. Bueno, para empezar, eh, no podemos hacerlo sin antes hablar de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, o FEDESarrollo, la cual nos brinda toda la información de forma gratuita acerca del comportamiento de los consumidores y los productores. Para esta primera parte, les voy a hablar acerca de las expectativas del consumidor como tal. Y ya más adelante mi compañero les va a hablar de la parte de la producción, los productores, las empresas. Entonces, FEDESarrollo, que se funda en 1970, empieza a brindar información clara y concisa con ayuda de unas encuestas eh, para crear, para ayudar a crear o asesorar las políticas económicas del país, ya que brinda información muy clara de las expectativas de cómo el consumidor ve la economía colombiana y también de cómo está la economía en el consumidor. Es decir, qué situación económica en ese momento tiene el consumidor o qué poder adquisitivo tiene para algunos bienes, para la compra de casas, vehículos o bienes durables. Entonces, Fedesarrollo implementa en el 2001 esta encuesta al consumidor, de opinión del consumidor, asesorado por la Universidad de Michigan, quien es como la pionera en estos temas. Estas 22 preguntas son 22 preguntas cualitativas, de las cuales 5 me sirven para desarrollar el índice de confianza del consumidor. Este índice de confianza del consumidor me permite a mí, perdón, ver em, cómo es la expectativa del consumidor, qué es lo que espera la economía colombiana, qué tanto o qué se puede desarrollar dentro de esa economía, cómo es la economía del consumidor, cuál es su poder adquisitivo, entre otras. Entonces, en esas 5 preguntas, de las 22 preguntas, se van a, digamos que, dividir una en dos partes y la otra en tres, y me van a dar dos importantes indicadores, de los cuales son las condiciones económicas y las expectativas del consumidor. No sobra decir que eso es de bastante importante, ya que el gasto privado representa más de la mitad del gasto agregado de la economía de Colombia. Para las expectativas de consumidor, ¿qué es lo que es? Esas expectativas tienen demasiados ítems, entre los cuales vamos a ver las condiciones económicas, cómo ve el consumidor el empleo, los intereses de los préstamos, el nivel de precios, la capacidad de ahorro, la solicitud de préstamos y la disposición a una compra de vivienda, bienes durables y vehículos. Esto es lo que el consumidor espera que pueda llegar a ver en la economía colombiana. Entonces, estas son las 5 preguntas que les había mencionado antes de cómo se construye estos dos ítems importantes. Para la primera parte, que es el índice de condiciones económicas, específicamente va a tratar del consumidor. ¿Qué poder adquisitivo va a tener el consumidor en ese intervalo de tiempo? Ya que Fedesarrollo hace sus encuestas mes a mes y nos ofrece también un vistazo anual acerca de estas condiciones económicas. Eh, ¿Cómo el consumidor va a ir evolucionando, ¿cierto? En ese poder adquisitivo. Pero ¿para qué hace esto Fedesarrollo? Lo hace para prevenir, lo hace para mirar las tendencias y asimismo ayudar a crear las políticas económicas del país. Con las otras tres preguntas restantes que se desarrolla el índice de la expectativa del consumidor, es la percepción que tiene el consumidor de la economía colombiana. ¿Qué tan favorable lo ve para invertir o no invertir, para compra de bienes o no compra de bienes? Entonces, estas tres preguntas juegan un papel muy importante
dentro de la construcción del índice de confianza del consumidor. Este balance, para saber a ciencia cierta cuál es el cálculo como tal para hacer una proyección, es la suma de cada pregunta y se divide entre 5. Esto me determina a mí mes a mes cuál es la varianza o cómo evoluciona las expectativas del consumidor y el índice de condiciones económicas. Entonces, bueno, aquí vamos a mostrar un gráfico del 2019 del índice de confianza del consumidor. Aquí están integradas las 5 preguntas anteriormente dichas. Vemos que al principio de año, a lo largo de todo año, es una fluctuante, es una economía fluctuante. Entonces, vemos que a lo largo de los meses crece y decrece en la gráfica. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los consumidores en ciertas épocas del año van a tener más tendencia de adquirir bienes, ¿sí? Y de la percepción que tienen con la economía colombiana. Esto cabe resaltar que es bastante importante para las empresas de marketing, ya que ellos utilizan estos intervalos de tiempo para sí mismo vender sus productos, saber en qué tiempo el consumidor tiene ese poder adquisitivo o cómo ve la economía dentro del país para sí mismo ofrecer los productos a la venta. Esta es del 2019. Entonces vemos una gráfica que varía demasiado, desde 0 hasta 20 en enero, y hay algunas bajas, como la ciudad de Bucaramanga, ya hacia finales del año, mitad de año, para el 2019, pero que es una gráfica bastante buena, ya que muestra en crecimiento en algunos meses, decrecimiento en otros meses, lo cual es normal. Voy a mostrarles otra gráfica del 2020. Como pueden ver, esto a causa de la pandemia hizo un alboroto pues demasiado grande. La percepción que tenían los consumidores con la economía colombiana bajó demasiado. Eh, este poder adquisitivo que ellos tenían para poder comprar vivienda, vehículos o algún bien durable, esto decayó mucho. Desde marzo podemos ver que hasta septiembre, octubre, noviembre empieza a haber un crecimiento gradual de la economía. Esto a causa de la pandemia del COVID-19, el cual pues conllevó a varios cierres de locales, una economía pues en receso que se vio fuertemente, digamos que a comparación del 2019 afectada por esta pandemia. Em, para ese mismo año tenemos unos gráficos de la compra de vivienda por ciudades. Esta compra de vivienda por ciudades también se divide en el nivel socioeconómico. Entonces a la derecha, en la parte superior, tenemos el por nivel socioeconómico y los otros dos van a ser por las ciudades. Entonces vamos a ver unas líneas de tendencia eh, de lo mismo que pasaba antes, al principio de la pandemia, en marzo, empieza a haber un decaimiento acerca de esta percepción que tiene el consumidor a una compra de vivienda estable y que luego se va reactivando al pasar los meses después de septiembre, que ya empieza a ver como una economía en evolución. Vemos que en el nivel socioeconómico, el poder adquisitivo de las personas de bajo ingreso es siempre constante y un poco mayor a los de alto y medio nivel socioeconómico. Ya al final, cuando la economía empieza a mejorar, se ve un alto crecimiento en el nivel socioeconómico alto. Estas son 3 imágenes tomadas de Fedesarrollo del último mes de cómo estaba la percepción económica del país. Entonces, para la compra de vivienda, vemos que bajó un 7.9 puntos porcentuales de diciembre a enero. En los bienes durables bajó 13 puntos porcentuales. De los vehículos, de la compra de vehículos bajó 11.5 puntos porcentuales. El índice de confianza del consumidor bajó a 10.4 puntos porcentuales
de diciembre a enero. Asimismo, las expectativas del consumidor bajaron 10 puntos y la de condiciones económicas bajó 9,9 puntos porcentuales. A continuación, los dejo con mi compañero Juan Sebastián Guzmán, quien se encargará de explicarles las expectativas de los productores. Encuesta de opinión empresarial. La encuesta de opinión empresarial es una encuesta realizada por Fedesarrollo que desde junio de 1980 hace un seguimiento mensual a la dinámica de los sectores industrial y comercial a través de preguntas de tipo cualitativo sobre situación económica actual y las expectativas de empresarios y comerciantes. Uno de los principales objetivos de esta encuesta es medir las principales características de la actividad comercial e industrial mediante la valoración de aspectos de su situación actuales, tales como acumulación de inventario, variación de los pedidos, de la demanda, las expectativas de producción y contratación de personal. Para realizar los índices de confianza comercial se utilizan principalmente tres componentes, los cuales son, como primero podemos ver la situación económica actual de cada empresa o negocio, que se evalúa según su situación, ya sea buena, aceptable o mala. También el otro componente es el nivel de existencias actuales y el último es las expectativas económicas a 6 meses de los negocios o empresas, los cuales son halladas mediante una serie de preguntas cualitativas y balances mensuales que permiten hallar el índice de confianza comercial. El índice de confianza comercial pues es un cuestionario base que consta de 9 preguntas que mide la percepción de los comerciantes sobre la evolución de su actividad, empleando preguntas sobre situación económica y nivel de existencias, como se había mencionado anteriormente. Aquí podemos observar la gráfica y aquí vemos que en diciembre de 2020 el índice de confianza comercial, que se muestra en color café, se ubicó en un 23%, lo que presenta una variación de menos 3,3 puntos porcentuales frente al mes pasado y pues una disminución de 6,7 puntos porcentuales respecto a diciembre de 2019 como se muestra de color café. En color naranja tenemos el comportamiento de la situación económica de cada negocio y empresa a lo largo de 2020. Aquí se observa que en época de pandemia este sufrió una caída notoria y entre febrero y junio tuvo su mayor caída. Para el nivel de expectativas semestrales en color beige observamos pues un comportamiento similar. Y en el nivel de existencias mostrado en la gráfica de color rojo podemos observar que estuvo estable a lo largo de 2020. Aquí podemos encontrar la bibliografía que utilizamos para realizar esta exposición, que son encuestas realizadas por Fedesarrollo.